lo que son magistrados y jueces federales. Para el 2026 están los jueces locales, lo que vienen siendo las cortes estatales, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de este tema que tiene implicaciones, no es solamente en México donde se eligen jueces, contrario a lo que puedan decir otros, ¿no? En el caso de Estados Unidos, los jueces estatales y locales pues son electos. Acaba de pasar la elección en Wisconsin, por ejemplo, y ahí pierde el candidato de Elon Musk, que además se presenta como candidato de Trump y candidato de Elon Musk. Y pierde las elecciones y gana en el estado de Wisconsin y gana el candidato demócrata. Además se presenta como candidato demócrata, ¿no? O sea, ahí no hay Ujú. de que no sean jueces vinculados con cuestiones de orden político ni nada de eso. Y el otro lugar, el conocido, donde se eligen a los jueces, pues es en Venezuela, donde se eligen a los jueces de todos los niveles, ¿no? No solamente los jueces de circuitos estatales y locales. Es lo que pasa con esta situación que mencionábamos en otro programa, donde por razones técnicas pues, no se presenta. Pero hoy tenemos al maestro Horacio Malcampo, al compañero Francisco Sarabia, Horacio, pues compañero aquí de la universidad, doctor maestro de la Facultad de Psicología, el compañero Francisco Sarabia, periodista, y su servidor Francisco Morales, maestro, también universitario. Todos somos universitarios. Nos preocupa, nos implica, además, difundir la reforma al Poder Judicial porque la consideramos de suma importancia. De suma importancia porque coincidimos que es el poder que había salido de la esfera de reformas, ¿no? El poder ejecutivo lo llevó a cabo con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el poder legislativo se ha resistido ¿eh? a la reforma de antinepotismo y antireelección, pero están picados, están tocados, ¿no? No pueden hacerse más tiempo los que la Virgen les habla. Pero ahora les tocó al Poder Judicial, que dicho sea de paso, pues no quieren que se sepa, ¿no? Parece ser que así es la cosa, ¿no? Que nadie sepa que va a haber elecciones. ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Eh, Primero que nada, pues esta propuesta en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum que impulsó el año pasado, pues busca reformar el sistema judicial en México, que es un sistema que eh, carece de legitimidad, ¿no? Y credibilidad ante el pueblo de México. Es decir, es uno de los sistemas que se percibe más corruptos en nuestro país, ¿no? No sé si pues estar ahí a la par con la policía, el ejército, eh, por ahí, ¿no? Entonces, para mí es una reforma necesaria que lo que busca es que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto ciudadano, lo cual eh, para mí es algo que debe darse en lugar de que sean nombrados como tradicionalmente habían sido nombrados, ¿no? A propuesta por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Poder Legislativo, ¿no? Para mí significa regresarle al pueblo de México eh, la importancia en la participación para poder construir una verdadera democracia. Sí, efectivamente, yo también coincido, ¿no? De que la reforma al Poder Judicial, esto ya no tiene más,
más prolongación, porque ya hemos visto que precisamente el sistema de justicia aquí pues está cada vez más débil, menos acreditado precisamente por los vicios que se vienen arrastrando, ¿no?, en el sistema judicial. Y bueno, cuando dice uno vicios, pues obviamente son temas que han sido salpicados por la misma evolución que ha tenido el sistema de justicia, y que obviamente han sido muy permeados, gravemente dañados por el flagelo de la corrupción, que es uno de los principales temas que habría que considerarse para construir una nueva legislación, para construir un nuevo sistema de justicia, ¿no? Porque efectivamente pues estamos en víspera de construir un sistema judicial a la altura de un sistema democrático, y sin embargo se siguen presentando casos fuertes así, ¿no? Que muchas veces los desconocemos porque ni siquiera tenemos un diagnóstico, no hay una radiografía de hasta dónde está permeado el sistema judicial con todo esto que estamos platicando. Sencillamente sabemos que hay una crisis tremenda que urge que se supere, y que bueno, pues esto se va a hacer precisamente con esta nueva reforma que hay al Poder Judicial, y que nosotros deberíamos, si es que no estamos totalmente convencidos, de hacerlo, porque es la única opción que tenemos para arribar a un nuevo estadio, con nuevas propuestas que permitan a la gente recuperar la confianza en el sistema judicial de México, ¿no? Entonces, creo que es muy oportuno lo que se está haciendo ahora. Ojalá y todos tengamos la participación y la confianza de que vamos a salir adelante porque el país lo exige. Ya no podemos seguir gobernándonos bajo estos criterios tan a veces tan absurdos, que no tienen razón de ser desde la lógica de la justicia, ¿no? Entonces, pues en esto creo que tenemos un reto muy importante los mexicanos, la ciudadanía, para poder arribar a un nuevo esquema en la impartición de la justicia, ¿no? Sobre todo porque es un país nuestro, en los últimos 30 años, primero vivió la decapitación de, bueno, metafóricamente hablando, ¿no?, de los jueces de la Suprema Corte por parte de Salinas de Gortari. Llegó Salinas y los corrió a todos y nombró a la Corte, ¿no? Llegó Cedillo después e hizo lo mismo, ¿no? Lo primero que hizo fue correr a los jueces. Andrés Manuel López Obrador no quiso hacer esto, planteó que era posible, ¿no?, nombrando los jueces, obtener la mayoría, y una mayoría en la Suprema Corte que le permitiera reformar el Estado mexicano sin la fórmula de una nueva constitución, porque lo que han hecho la fórmula de los progresismos latinoamericanos fue reformar, hacer una convención eh, constituyente y armar una nueva constitución, como sucedió en el caso de Venezuela, ¿no? Como sucedió en su momento en el caso de Ecuador, ¿sí?, que también lanzó en Bolivia, ¿no?, donde hubo una convención constituyente y se relanzó una nueva constitución. En el caso de Venezuela incluso se le cambió el nombre y es la República Bolivariana de Venezuela. No, no es Venezuela, es la República Bolivariana de Venezuela, por Simón Bolívar, ¿no? Incluso se rescató los restos de Simón Bolívar, ¿no? La espada de Simón Bolívar. Algunos acusaban a Hugo Chávez de que había hecho cápsulas de los huesos de Simón Bolívar, ¿no? Y había hecho toda una magia vudú ahí, ¿no? Y que en realidad, pues Hugo Chávez es Maduro, ¿no?
encarnado. O sea, Bueno, bueno, yo digo que tuvo más congruencia ahí, el que estuvo más cuerdo, el que está más cuerdo ya no está con nosotros, ¿no? La oveja negra, ¿no? Mujica, que fue el único que no cayó en la tentación idiota de la reelección, ¿no? Y claro, Andrés Manuel López Obrador, que no cayó en ninguna de las dos tentaciones, ¿no? Les dejó que los priistas del Pacto por México, ¿no? Junto con los perredistas, y casualmente todos ellos están ahora en Morena, ¿no? Empezando por Mario Delgado, se quemaran con el Pacto por México y aprobaran la reelección, aprobaran la privatización del mercado energético y aprobaran la privatización de la educación. Eso es el Pacto por México, ¿no? Andrés Manuel pues no cayó en esa tentación, ni cayó en la tentación de disolver la Suprema Corte, sino de generar una reforma al Poder Judicial. Y esa reforma al Poder Judicial fue quitarle el pedigrí a los jueces, porque ese es el gran problema que hemos tenido, ¿no? Me recuerdan al diputado Washington, como odontólogo del PAN, que hemos comentado aquí en lo particular, y que es la historia del movimiento estudiantil en la UAS en los años 90, cuando tomamos el Congreso, y entonces Washington le grita a los estudiantes, nos grita, ahora resulta que el pueblo va a decir qué es lo que vamos a hacer los diputados. Entonces, otro compañero de bancada de él, el doctor Mercado, de Nabolato, también del PAN, le dice, oye, Washington, claro, el pueblo va a decir qué vamos a hacer, ¿verdad? Y en el sí, caso claro. al Poder Judicial teníamos unos jueces que tampoco querían hacerle caso al pueblo de ninguna manera. Sí, es que durante décadas el Poder Judicial, lejos de garantizar la justicia para el pueblo, estuvo funcionando como un club de élite, un club de Toby, ¿no? Donde jueces y ministros pues eran nombrados por sus relaciones políticas o familiares, que muchas veces no, ni siquiera, eh, más bien servían a poder, a influencia a poderes económicos, como lo acabamos de ver, ¿no? Con los ministros votando a favor de Ricardo Salinas Pliego para que no pague una deuda millonaria, escondiendo durante meses o años sus expedientes a cambio de boletos, de privilegios, de dinero, de acciones, no sabemos, ¿no? Eso es lo que ha estado ocurriendo y lo que se ha estado ocultando. Y eso hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya está permeada por la corrupción, ¿qué podemos hablar de los jueces federales y estatales que están en los estados, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que guardan, esconden expedientes? La gente puede durar décadas con un proceso sin que se resuelva. Hay gente que ha fallecido, desafortunadamente, sin saber, sin haber tenido algún tipo de resolución. Y luego si nos vamos al caso de que cerca del 40% de la población en las cárceles en México no tienen sentencia condenatoria, no tienen sentencia, pueden llevar 7, 8, 20 años en prisión sin tener condena. Entonces, estamos hablando de que es un poder judicial que ha sido ineficiente, que ha sido corrupto, ha sido complaciente con los ricos y poderosos, porque para que se te pueda resolver los casos necesitas tener influencia política o poder económico. Si no, no se avanza tu caso. No, no le prestan atención, lo dejan y lo dejan ahí, ¿no? Tienes que estar yendo a los juzgados o tú o tu abogado para mover el caso porque si no, se empantana, ¿no?
Entonces, ese es el poder judicial que tenemos en la actualidad y es el que defienden. A mí de repente me da mucha pena ajena ver a los defensores del poder judicial en el panismo, particularmente, diciendo, es que ¿cómo es posible que el pueblo vaya a elegir? El pueblo no tiene la capacidad, la gente no tiene la capacidad para elegir jueces. ¿Cómo vamos a dejar en sus manos la posibilidad de que elijan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es la perspectiva que tienen ellos. Ellos se creen los únicos con la capacidad de criterio intelectual para elegir quiénes pueden impartir justicia, quiénes pueden gobernar. Si los dejáramos, no nos permitirían ni siquiera votar por nuestros representantes en los congresos, en los municipios, en los estados y ni en la presidencia. Es que todavía el pueblo de México no ha llegado a una edad adulta Claro. y el buen porfirio Díaz. No, oye, y luego hay un riesgo que hemos estado viendo con las investigaciones que se tiene que cuidar, en el sentido de que hay personajes que se están metiendo a la elección como candidatos fuertes, pero que pertenecen a grupos del narcotráfico, ya sea como abogados, defensores, o porque ellos mismos son parte de. Hay que tener también mucho cuidado con esos riesgos, porque los filtros, tanto del Poder Ejecutivo, el Legislativo y, bueno, el Judicial, no se diga qué, pero esos filtros fueron inexistentes, ¿eh? Porque en muchos casos bastaba con googlear un nombre para que te aparezca que es una fichita. No, y que aparte de esto también es importante considerar que aunque iniciamos una nueva etapa, hay que entender que esto es apenas tocarle los tentáculos al monstruo, ¿no? Es decir, esto apenas nos va a mostrar lo podrido que está el sistema judicial, ¿no? Porque el hecho de que incurramos en una nueva visión de legislativa no significa que vayamos a resolver de tajo la impartición de la justicia en esto, no. Apenas vamos a encontrar o a esculcar dónde están las llagas que están lacerando el sistema de justicia y lacerando a los mexicanos, porque efectivamente hay que entender que aquí la justicia está permeada por el criterio económico, por el criterio político, y quien tiene dinero puede comprar la justicia y quien no, no puede hacerlo. Entonces, vamos a entrar en una etapa crítica, ¿no? Donde obviamente va a ser subsanar todo lo podrido que ha permanecido el sistema durante décadas y que bueno, pues esto nos va a dar una idea de cómo vamos a actuar, porque en esto no solo es la corrupción en el sentido de que se puede comprar esto o lo otro, no, de que se fabrican documentos, que se fabrican todo lo que pueda hacerse para justificar y seguir protegiendo los intereses de esos grupos que ya están amafiados, ¿no? Con esa élite de la que hablamos y que ha sido la que ha de alguna manera obstruido la justicia para la mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces, el proceso que ahora vamos a iniciar apenas nos va a decir el tamaño de la necesidad que hay para construir un sistema de justicia que nos permita aspirar a una visión más justa, ¿no? De lo que es el trabajo de los jueces y magistrados. Creo que esto es mucho más de lo que esperamos porque es un trabajo que requiere compromiso, que requiere un sentido ético muy profundo y aparte mucha voluntad para hacerlo. Así que, pues hombre, lo que ahora estamos viviendo, pues nos va a poner en una situación de prueba para ver hasta dónde realmente los grupos de poder económico, los grupos de poder político van a asumir ese rol que verdaderamente está exigiendo la sociedad mexicana, ¿no? Pues una condición complicada, es un escenario de, de la participación de los ciudadanos, pero sobre todo va a reclamar la
del Estado mexicano, tanto del gobierno, del Poder Ejecutivo, en términos de un legislativo, claro, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo del Poder Ejecutivo en términos de la corresponsabilidad que tiene el Poder Judicial con la seguridad pública. Porque el gran problema del Poder Judicial y de la seguridad pública es que el control de los giros negros, el mercado negro en México, lo perdió por completo el Estado mexicano. Los giros chuecos, ¿no? Prostitución, drogas, robo, se salió de control del escenario político para pasar al cuchupo, al dinero, al pragmatismo del escenario de los jueces, a los que poco o nada les importa el equilibrio político. Y sencillamente los grupos delincuenciales, que ya no solamente del narcotráfico, ¿no? Los grupos delincuenciales en general comenzaron a pagar abiertamente por las plazas, renta al Poder Judicial, y este Poder Judicial simple y sencillamente hacía vista gorda, ¿sí? Dijera lo que dijera el Poder Político. Esta elección de jueces es también una manera de meterle un freno a los jueces y decirles, a ver, tiene que, lo voy a decir de una manera más popular, ¿no? Hay que ser coches, pero no tan puros, ¿sí? Y ya ustedes ya son directamente marranos. Esto ya, ¿no? O sea, no puede ser que nos hayan pagado de ser la vista gorda de que se pierdan 100 mujeres en un mes en tal estado, ¿no? Y todos nos hagamos tontos y la gente ande clamando dónde están sus familiares y el Poder Judicial se haga tonto o incluso no acepte las denuncias de los ciudadanos, porque hasta ese nivel se llegó, hasta el nivel de que los jueces no aceptaban, ¿sí? El Ministerio Público no aceptaba las denuncias de la gente. No, es que son 72 horas para decir que se robaron a una persona. No hay secuestro. Oye, pero es un menor de edad, ¿no? Tuvieron que inventar, el Poder Ejecutivo tuvo que inventar la alerta ámbar, porque el Poder Judicial no veía, por si la justicia es ciega, ¿no? Pero esta justicia estaba ciega, amarrada, hecha tamal, y sigue, ¿no? Sigue. Lo que pasa es que la sociedad se está desesperando. Yo no justifico la justicia por propia mano, pero en el caso de Michoacán con Mireles, ¿no? En las autodefensas y la denuncia que ustedes pueden revisar, ¿no? De Mireles diciendo, oye, es que comenzaron a decir, me bañas a tu hija y a tu mujer porque en la tarde venimos por ella. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Esto ya llegó a un límite desbordado en donde nos tuvimos que defender. Tuvimos que organizarnos para defender. Con las escopetas de caza, con lo que había, para empezar a defendernos, ¿no? Michoacán, ¿sí? En el periodo de Felipe Calderón, la tierra además de Michoacán, de Felipe Calderón, ¿no? Y denunciada directamente su hermana vinculada con la tuta, ¿no? Y aparece otra vez como personaje, ¿no? Los entonces desconocidos caballeros templarios, ¿no? Pero México se convirtió en ese terreno, insisto, en donde se vendía la justicia con una mensualidad, donde se vende la justicia con una mensualidad. Claro que el Poder Judicial podrido hasta el eje, ¿no? ¿Qué es lo que querían? ¿O qué es lo que quieren? Que salgan más señores de la tercera edad con machetes o armados
este, matándose uno con otro, porque, oye, era es un clamor en el desierto, de la gente pidiendo justicia. Y los políticos, como perfectos idiotas, sin tener control sobre el resto de los poderes. O sea, no es posible eso porque nosotros, vuelvo a repetir, como he comentado en otras ocasiones, es que nosotros no somos una federación, nosotros no somos una monarquía, nosotros somos una república. Y eso implica que el Poder Judicial tiene que regir a los demás poderes, llamarlos al orden, porque tiene el voto de calidad. Pero cuando el resto de los poderes arman su propio negocio, ¿ah?, con la reelección, por ejemplo, en el caso del poder legislativo y las presidencias municipales, o sin posibilidad de regular al Poder Judicial, pues tenemos esto, ¿no? Que es la pérdida del control de los giros negros por parte de los políticos bueno, pues ni se diga del ejército, ¿no? Que los terminaron convirtiendo en carniceros o directamente en observadores de una situación, sin tener la posibilidad de intervenir, salvo para estabilizar el desastre de una policía municipal, de una policía estatal, de una policía judicial, sin ningún tipo de control por parte del poder judicial, ¿no? Por parte de los jueces. Que además, pues también estaban, o hay, porque lo van a decir, estás afirmando algo que no tienes pruebas. Bueno, el voz populi, ¿no? Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues para ir concluyendo el tema, ¿no? Ya llevamos 50 minutos. Es importante señalar que esta reforma al Poder Judicial es una medida necesaria, pero además valiente, ¿no? Y bueno, más allá de las posturas en contra que hablan de que se trata de una venganza o control político, pues en realidad estamos hablando de que se abren las puertas de la justicia al pueblo, ¿no? Por primera vez, ¿no? En toda la historia que tiene el país. Entonces, durante mucho tiempo se nos ha dicho que la justicia es cosa de expertos, ¿no? Que solamente cierta gente privilegiada puede decidir o puede influir. Y bueno, pues la experiencia nos ha demostrado que esos supuestos expertos, pues no siempre han actuado ni con ética ni con responsabilidad. Por lo tanto, sí creo que es necesario cambiar las reglas y que para mí es momento de que es un momento ideal, un momento coyuntural, histórico en el país, donde el pueblo entre al Poder Judicial, ¿no? Que el Poder Judicial realmente empiece a trabajar por y para el pueblo. Yo con eso concluiría. Sí, yo creo que esto es muy importante, Horacio, cuando mencionas, por algo lo recalcaba mucho el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando decía que eh, el pueblo solo se salva con el pueblo, ¿no? Y creo que en eso hay mucho de razón porque todavía seguimos viendo que los criterios que se toman a niveles cupulares dentro de las estructuras del sistema judicial pues están muy permeados por criterios que tienen que ver con intereses muy burdos, muy mezquinos, ¿no? Para favorecer a ciertos grupos, por interés político, por interés económico, en fin, una serie de factores
que hacen que todavía la justicia no pueda llegar verdaderamente a la gente en su expresión tal, ¿no? Entonces, creo que esto algo nos debe de dejar muy, y muy valioso, ¿no? Pero tendríamos que empezar a hacer un análisis primeramente de dónde partimos, porque todavía vemos que la corrupción sigue dándose y a niveles muy bajos, muy altos y casi enfrente de las autoridades judiciales, ¿no? Entonces, en esto teníamos que hacer un ejercicio de conciencia, un ejercicio que nos permita partir de esos errores que tenemos para poder construir una nueva sociedad, una nueva legislación, ¿no? Entonces, el reto es muy duro y aparentemente pudiera ser un asunto que tiene que ver con leyes, pero no tiene que ver con tantas cosas que necesitamos hacer una valoración muy, muy profunda, ¿no? No solamente a nivel personal, a nivel institucional, que creo que eso es lo que más falta hace porque las instituciones judiciales están muy, muy deterioradas. Y creo que tenemos que partir de esos principios porque si no vamos a caer en los mismos errores así. Entonces, pues creo que nos espera un reto muy fuerte que construir. Muy bien. Creo que está silenciado, doctor. Es que llegó mi sobrina gritando, por eso se silenció. Pues mira, el tiempo es así, ¿no? Nos consume y a veces nos apasiona. Esto no es algo sencillo, como dijimos en otro programa, era, no estábamos hablando a todo dar, pero bueno, en fin, cuestiones técnicas. Igual que ahorita yo estaba, ¿no? Hablando a todo dar, pero sin que me escucharan. La, la reforma al Poder Judicial y la elección de jueces va a llevar varios programas por parte nuestro. Vamos a invitar a varios candidatos a jueces y a magistrados que vengan aquí con nosotros. El compañero Francisco Sarabia pues ya hizo algunas entrevistas. Acá nosotros hemos hecho otras con compañeros abogados y pues vamos a darle cobertura para que a través de Radio Artesana, a través de Faro Digital, estemos informando de los perfiles y que la ciudadanía participe. No es algo sencillo de resolver el vacío del Poder Judicial, la negligencia del Poder Judicial, la corrupción del Poder Judicial, que también el vacío que se le ha hecho a la población a través de la omisión es quizás uno de los delitos más graves que ha cometido el Poder Judicial, la omisión, ¿sí? Y la otra, pues, es directamente fabricar delitos. Pero en fin, vamos a tener tiempo, como dijo Horacio, pues ya nos chutamos un buen rato. Yo con esto pues despediría el programa, saludando a los compañeros y hablando y pidiendo pues la reflexión, el análisis y la participación para estos espacios. Nos vemos. Bien, Excelente. buenas noches y nos vemos en la próxima. No, pero Hasta luego. Hasta luego. digo, ahí corto